Es muy importante la pelea que dimos, seguramente ahora vamos a charlar, no quiero Sí, anticiparme, pero bueno, contenta, como decía un día, de que no lo hicimos solos, más bien codo a codo con muchas mujeres, jóvenes, trabajadores de toda la provincia, así que muy bien. bueno, justamente sobre eso te queríamos preguntar, porque bueno, el otro día habíamos retomado y queremos volver a insistir con esa pregunta, ¿no? ¿Cuál fue el programa que llevaron adelante en estas elecciones? Sí, me parece que, o sea, que el programa fue muy importante en esta pelea que dimos con el PTS, el Frente de Izquierda, porque claramente fue un programa para elevar las expectativas, decimos, ¿no? Para terminar con una Jujuy rica, con trabajadores pobres, para problematizar qué pasa con la economía en la provincia y ponerla al servicio de las necesidades sociales y sobre todo profundizar mucho más y decir, bueno, si los trabajadores tomamos el control, planificamos la economía de la provincia y podemos pelear por una vida que merezca ser vivida, ¿no? Por una vida plena, como venimos diciendo, ¿no? Entonces ahí nosotros presentamos 12 medidas para terminar con esta provincia y que haya una provincia a favor del pueblo trabajador, donde entre otras cosas, además de nuestro compromiso de aportar y de luchar dentro de los sindicatos para que el salario no pierda el poder adquisitivo, sea o parta de la canasta familiar y sea indexado con la inflación, planteamos otras medidas más profundas en relación a estos lugares importantes donde se genera la principal riqueza en la provincia, ¿no? Y una de las principales medidas que tuvo como mucho interés, porque de alguna manera se habla mucho, tiene que ver con el litio, este bien común natural, que como dice Morales es un propaganda, parece que todo nos va bien, pero en realidad solamente lo están saqueando de forma brutal porque están destruyendo el medio ambiente, los salares que son humedales, y se llevan toda la riqueza y de hecho se genera mucha ganancia. Y nosotros en relación a eso planteamos algo muy importante que tiene que ver con el control de los trabajadores y las comunidades indígenas, ya que el litio está en sus territorios, y la estatización del mismo, ¿no? Para poder incluso poder no solamente desarrollar tecnologías que no destruyan el ambiente, que cuiden el agua, sino también hacer uso de esas ganancias que puede generar. Nosotros, de hecho, con las ganancias de sales de Jujuy del año pasado, que es la empresa que está en Jujuy, hicimos un cálculo, ¿no? Que se podrían solamente de un año construir 14.000 viviendas y generar 35.000 puestos de trabajo solamente en un año, ¿no? Claro. Decíamos, en 2 años se puede cubrir las necesidades de viviendas que hay en la provincia de Jujuy. O sea, un ejemplo concreto en relación a uno de los planteos que generó mucho debate, intercambio y de hecho sigue generando y nos parece que está buenísimo porque ese es el intercambio que queremos dar. Y después otras propuestas que hicimos. O sea, sí. que esos recursos no se vayan, ¿no? Porque a veces te pregunto en este sentido de por qué son medidas socialistas, ¿no? Y a veces es difícil de entender en ese sentido cuán profundo sería poder controlar, ¿no? Los trabajadores y las trabajadoras de esos recursos, tanto el litio como otros recursos naturales, ¿no? Totalmente, es una medida soberana, ¿no? O sea, que hacer un saqueo brutal en la provincia, pero como sucede en el resto del país, ¿no? Con los bienes comunes naturales. Y sí nos parece que es clave ante eso, que de hecho lo hacen multinacionales de potencias imperialistas, ¿no? Hay un interés geopolítico con el litio, plantear de que es necesaria la estatización del mismo, pero que es clave discutir qué tipo de estatización, ¿no? Claro. Si este Estado que tiene como política el extractivismo o que sean los trabajadores, las comunidades indígenas, junto con el aporte de los científicos, de las universidades públicas, para pensar otro tipo de manejo de esos bienes naturales y ponerlo a disposición de las necesidades sociales. Así que me parece que es un tema muy importante, que lo tomamos, pero lo vamos a seguir desarrollando. Ibas a contar, no sé si Katy tenés, No. pero algunas otras de las peleas, me acuerdo mucho la de los trabajadores rurales y el trabajo temporario, ¿no? Bueno, eso fue otro planteo, una medida clave, que me parece que incluso lo tomamos en con la campaña electoral, pero fue construido hace mucho tiempo con trabajadores rurales, con trabajadoras del sector citrícola, del sector tabacalero, en Ledesma, en distintos puntos de la provincia, donde efectivamente tomamos una problemática muy sentida, ¿no? El trabajo temporario en Jujuy, pero como se ve, ¿no? En la región del NOA, en el Cuyo, en la Patagonia,
que efectivamente son trabajadores que producen riqueza en sectores agroindustriales muy importantes como es Ledesma, pero sin embargo son descartados, termina la temporada y son descartados, o sea, ni siquiera tienen el derecho a tener trabajo todo el año, ¿no? Mientras estos capitalistas empresarios lo que ganan le alcanza no solamente para un año, sino para mucho tiempo más. Bueno, nosotros tomamos esa demanda mínima, diríamos, de estos trabajadores para plantear una ley intercosecha, o sea, que tengan un ingreso permanente todo el año, equivalente a lo que sería el salario mínimo de un peón rural, con derechos sociales como la obra social para ese trabajador, esa trabajadora y su grupo familiar, pero a la vez como que tejimos un puente para poder discutir también de que es necesaria una reconversión productiva, o sea, que no solamente se genere monocultivos temporales, sino que precisamente en tierras ociosas o en tierras que estos empresarios tendrían que destinar, se pueda planificar, o sea, anualmente qué producir, o sea, diversificar la producción en caso que no lo quieran hacer, que lo puedan llevar adelante los trabajadores y donde efectivamente se pueda problematizar, a ver, el tabaco es importante para la salud y para nada es importante, quizás se puede planificar la producción de alimentos, algo tan necesario para una provincia que vive en la pobreza o en la indigencia incluso. A eso me quería referir, a lo mejor algunos que nos están viendo no saben, vos sos trabajadora de la Secretaría de Agricultura Familiar. Así que ¿qué se encarga de? No, trabajamos eso, acompañando a pequeños productores, a familias campesinas, a las comunidades indígenas que en la provincia, no solamente ahora, ¿no?, sino generación tras generación, cada vez son expulsados de sus territorios y si antes vivían del autoconsumo en condiciones de pobreza, bueno, cada vez van engrosando, diríamos, ¿no?, los sectores alrededor de la ciudad, son esos pobres que trabajan temporariamente, quizás en el tabaco, en el azúcar, en los cítricos, y después vuelven a sus tierras a producir para poder sobrevivir. Y bueno, obviamente Natalia no es la única, bueno, Alejandro Vilca, pero nosotros preparamos un videíto para mostrar a algunos de los referentes que, bueno, sí, son parte de todos esos procesos de lucha. ¿Los vemos? Para enfrentar al gobierno y las patronales, construyendo esta nueva fuerza política que emerge desde abajo. Solo la izquierda se opone al reinado de unos pocos y plantea la necesidad de organizar la economía y los recursos naturales al servicio de las mayorías trabajadoras. Mi nombre es Silvio Egues, me dicen Chopper. Nací y me crié en el Ingenio La Esperanza. Terminé mis estudios de nivel terciario en el profesor de matemática. Trabajé 37 años en el Ingenio, donde los compañeros me eligieron como delegado de la sección. Durante años defendimos el ingenio contra los ataques de los gobiernos peronistas y ahora radicales. Incluso en el 99, cuando declararon la quiebra y escaparon los patrones, lo manejamos nosotros e hicimos la mejor zafra de la historia. En el 2017, Gerardo Morales me despidió del ingenio junto a casi 400 compañeros. Dando esta pelea, me sumé al Frente de Izquierda, junto a Alejandro Vilca, Gastón Remy y Natalia Morales, quienes siempre nos apoyaron. Somos nosotros, o el FMI. Nosotros dejamos la vida en los trabajos para poder mantener a la familia. Estos gobiernos lo único que hacen es recaudar para llevársela a sus patrones. Trabajo negro, basta de trabajo precarizado. Vamos, trabajadores, vamos, hay que acompañar a esta familia. Llegar a marchar, a ser escuchados los trabajadores de Ledesma. Los trabajadores. Como Patricia Gutiérrez, que la habrán escuchado, habla de las mujeres, habla de las trabajadoras, recorre los barrios, promete de todo, pero en ningún momento dice que ella va con Rubén Rivarola, que es el PJ, que acá en Jujuy hace alianza con Gerardo Morales y son los que están en este momento planeando reformar la Constitución para dejar como herencia limitar nuestro derecho al ejercicio de la protesta. Y eso no lo podemos permitir, porque sabemos muy bien que el único lenguaje que entienden los poderosos, estos gobernadores, estos políticos, es el lenguaje de las calles. Y a las mujeres sabemos muy bien que cada vez que tenemos un problema tenemos que salir a las calles. Y eso es lo que quieren impedir, que nosotras ejerzamos el derecho a la protesta. Quieren ajustar y ni siquiera quieren que nosotras podamos gritar basta. Hola, soy Julio Mamaní,
concejal de Palpalá y trabajador de Acero Zapla. Y acá hacemos nuestra colaboración con aporte de la banca de concejal de Palpalá hacia todos los inundados que sufrieron este desastre que está pasando en Salta. Estamos en pleno siglo XXI y la mayoría trabajamos sin derechos. Y esta situación tiene responsables con nombre y apellido. Es la UCR, es el PJ, que gobiernan para los grandes empresarios y nunca en su vida agarraron una pala. Pero no nos podemos acostumbrar a vivir así. Podemos pelear para reducir la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana, con un salario que alcance. Podemos dar vuelta a todo. Por la rebelión de los oprimidos contra el sistema capitalista y por la resistencia de los más de 500 años de nuestros pueblos originarios, Callada, sí, juro. Entré precarizado en la municipalidad y junto a mis compañeros con la lucha logramos el pase a planta permanente. Así empecé como recolector de basura. Dígame usted, señor ministro, ¿usted está de acuerdo que los jubilados tengan un ingreso de 50.000 pesos? ¿Usted puede vivir con 50.000 pesos? Tenemos un bueno, nuevo realmente desafío. un Ser orgullo miles ver a organizados. todas esas candidaturas desde acá de Buenos Aires, que se ve otros tonos a veces, ¿no? Otras realidades, con la influencia incluso de la derecha, con Milei y todo. Pero veíamos ahí que muchos de esos candidatos no son solamente nombres, ¿no? Sino que son luchas que vienen dando. Sí, totalmente. Creo que, primero que el PTS no nació de un repollo ni hace un mes ahí en Jujuy, más bien es una corriente que ya tiene varios años en la provincia de Jujuy. Y bueno, mis compañeros que salieron ahí en ese videíto, bueno, para mí son un orgullo que representan esto que vos decís, ¿no? Chopper Ewes, un referente obrero azucarero, que expresa toda la tradición del movimiento obrero jujeño, ¿no? Que está muy bueno conocerlo, que dio importantes peleas a lo largo de la historia en estos últimos años, y que él sea candidato a intendente en San Pedro como lo fue, obviamente que ha sido una enorme referencia, ¿no? Y no solamente él como obrero del PTS, sino también un obrero muy sensible y tomando con todo las demandas de la juventud. Y ahí yo quiero mencionar también a mi compañera Keila Sequeiros, que también estuvo en ese video, que es concejala electa por la ciudad de San Salvador de Jujuy, que a través de ella y de otras compañeras y compañeros jóvenes que se pusieron también a la cabeza de la pelea electoral, bueno, llevaron la agenda de la juventud y parte de esas medidas que, bueno, que hace rato charlamos tenía que ver, ¿no? con un planteo que hacemos en todo el país del reparto de las horas de trabajo, 6 horas, 5 días, sin afectar el salario, y que cayó muy bien en la juventud, porque la verdad que la situación de la juventud jujeña es muy difícil. El 90% de los jóvenes tiene trabajos precarios, basuras, salarios muy a la baja en Jujuy, y ni hablar si tienen que vivir con eso, ¿no? O sea, no se llega a fin de mes, pero tampoco podés alquilar ni una pieza, ¿no? Entonces esa es la situación de la juventud jujeña, que me parece que ha sido muy bien expresada por Keila. Y después también lo veía, bueno, Miguel López, que es concejal no, diputado electo, va a estar conmigo y con Gastón Remy en la legislatura de Jujuy, que también va a ser un enorme punto de apoyo como diputado de ese ramal jujeño que le decimos nosotros, pero también de ese movimiento obrero, rural, agroindustrial, de esa Ledesma, ¿no? Claro. Donde está, donde Blaquier y Ledesma tiene es un símbolo también de lo que es esta provincia de los poderosos, y donde que haya un compañero diputado que es docente, pero que también tiene un vínculo genuino, construido como desde el partido con esas familias obreras rurales, realmente va a ser un punto de apoyo para la construcción del partido, ¿no? Y una cosita, y estaba ahí también Julio Mamani, que fue, bueno, candidato a intendente en Palpalá, obrero metalúrgico de Acero Zapla, y algo que fue clave, que invito a verlos, quienes están escuchando, bueno, salió a contestarles al candidato de Milei ahí en Palpalá. Sí, lo vi. Y obviamente hablarle a la juventud. Creo que fue una interpelación muy buena, que cayó muy bien, porque incluso, bueno, respondiéndole a los libertarios sobre su reivindicación de Menem como el mejor presidente, bueno, anda a hablarle a alguna persona de Palpalá donde está Acero Zapla, donde se privatizó esa fábrica, y donde muchos, incluso me incluyo, somos hijos de trabajadores de esa fábrica, donde sabemos muy bien lo que implicó una privatización durante el gobierno de Menem, y donde esas ciudades quedaron sumergidas en la pobreza.
Natalia, y planteando este punto de apoyo que ya pasaron las elecciones y bueno, tienen obviamente un montón de lugares conquistados para poder expresar la política del PTS. ¿Qué desafíos tiene ahora el partido allá en Jujuy? Mira, los desafíos son enormes porque estamos ahora incluso discutiendo, el sábado vamos a hacer asambleas, hicimos reuniones en estos días, festejos obviamente también, bien merecidos, pero queremos poner todo ese movimiento de eso, ¿no? De mujeres aguerridas que les sobraban los motivos para apoyar al Frente de Izquierda, diciendo basta Morales, basta el PJ, los dueños de la provincia, a esa juventud que también se hizo de creatividad, de tiempos para hacer una campaña militante, de esos trabajadores y no sé, feriantes, pequeños productores, docentes, trabajadores de la salud, que tomaron estas ideas que fuimos sembrando en la campaña para dar una pelea en común, ¿no? Entonces, ahora lo que estamos problematizando como desafío y entusiasmando incluso de decir, bueno, cómo todo eso que ha dado en todo este tiempo, bueno, se puede seguir fortaleciendo como una fuerza militante de nuestro partido, de nuestra organización política, que eche cada vez más raíces y pueda seguir impulsando corrientes militantes en el sector docente, que ha hecho un campañón en toda la provincia, que la agrupación 9 de abril que impulsamos ahí también en Jujuy se pueda multiplicar de docentes, de la primaria, de los secundarios, que esa juventud sin miedo no solamente se multiplique en las facultades, sino que ya con la campaña llegaron a terciarios, a escuelas secundarias, que bueno, que obviamente que las mujeres que también jugamos un rol muy importante en Jujuy, porque hay mucha opresión y sabemos muy bien lo que significa ser mujer en esa provincia, y bueno, sigamos engrosando, diríamos, nuestra fuerza militante en la salud, por ejemplo, donde hubo muchas trabajadoras de la salud que incluso impulsaron comité de apoyo al Frente de Izquierda, ya mencioné en la docencia, en la juventud, también en las rurales, que con toda, digamos, con toda la valentía salieron incluso contra sus patrones que fueron candidatos de los sectores políticos de la UCR y del PJ, bueno, de organizarse en nuestras filas, ¿no? Como partido, para que pueda tener más influencia y podamos utilizar, ¿no? Solamente esta referencia conquistadas, estas bancas que tenemos, la tradición que tiene el PTS en la provincia, sino bueno, todo este movimiento para aportar y poner en pie una fuerza social que efectivamente pueda cumplir un rol, no solamente para enfrentar las políticas de ajuste en esta provincia donde incluso se criminaliza la pobreza, y se criminaliza todo, sino también ir por todo, ¿no? O sea, que apostemos a tener fuerza en los sindicatos, a construir fracciones en los que no se puedan recuperar, en apoyarnos en sindicatos, ahora la UATRE que está haciendo experiencias importantes de organización clasista, en la docencia del CEDEMS, donde también se recuperó hace poco ese sindicato docente, donde, bueno, eso, ¿no? Esa fuerza que no solamente tenga peso en los lugares de trabajo, de estudio, sino también en los barrios y en los territorios, y que pueda jugar un rol para que efectivamente podamos, con la fuerza social en las calles, imponer un gobierno de trabajadores. Excelente. La verdad que, vengan a Jujuy. Claro, enorme desafío tienen los compañeros y las compañeras allá en Jujuy, que obviamente nosotros, cada uno de nosotros, vamos a tratar de colaborar desde donde nos toque colaborar, siempre con ese convencimiento y esa idea que planteaste ahora lo último. Tenemos que ya terminar, nos gustaría quedarnos un poco más, pero sabemos que ahora ya en pocos días comienza la constituyente. ¿Para cerrar alguna idea de cómo se preparan? Sí, mira, o sea, sin tiempo, pero sí, con el convencimiento de que en esa constituyente vamos a impulsar la más amplia organización democrática para decirle no a Morales, no solamente dentro de la constituyente, sino sobre todo impulsar la movilización de sectores sociales, sindicales, políticos, de derechos humanos, porque efectivamente es una reforma parcial de la Constitución que nada bueno va a tener para las mayorías en la provincia de Jujuy, más aún si quieren descargar y siguen descargando estas políticas de ajuste sobre trabajadores y sectores populares. Así que bueno, yo de hecho ya me vuelvo a Jujuy para poder ser parte de esa pelea, pero bueno, con toda la responsabilidad, el compromiso y las ganas de ponernos a la cabeza de todo esto.